Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este último programa de la semana, hoy en horario normal, de 2 de la tarde a 3:30. Gracias por estar con nosotros en todas las plataformas en las que estamos disponibles. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en vivo en internet monumental.co.cr, estamos en vivo en CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en vivo en el Facebook Live de Noticia Monumental, ya tenemos 30 segundos al aire, 50 personas con nosotros. Esta noche pueden observar el programa a través de Canal 2 a las 8 y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 en Monumental, la radio de Costa Rica. Así es que, siendo una multiplataforma Monumental, muchas gracias por acompañarnos. A quienes nos acompañan en vivo son las 2:09, quienes nos observan esta noche son las 8:09 y quienes nos vuelven a escuchar en el reprise son las 9:39. Hoy hablaremos sobre un estudio que hizo la Contraloría General de la República respecto al envejecimiento de la población costarricense y el reto que esto enfrenta para las finanzas públicas. Si eso le sonó complejo, realmente es mucho más sencillo de entender. Si usted pasa frente a una escuela en ese momento, va a haber muchos menos niños que lo que veía hace 20 años en las escuelas. Por ejemplo, dentro de algunos años vamos a tener que tomar una decisión como país de qué hacemos. Cerramos escuelas, despedimos maestros, hacemos grupos de 5 estudiantes para que alcancen los maestros graduados. ¿Qué va a pasar con nuestra salud? Porque dentro de algunos años el sistema de salud además tendrá el reto de enfrentar un aumento de las enfermedades que vienen con la edad normalmente no transmisibles, y vamos a ser más los adultos mayores. El tema de las pensiones desde hace muchos años se ven, y esto que estoy diciendo que no es nuevo, eso se sabe desde hace muchísimos años, que vamos a tener una curva demográfica, realmente no ha sido la columna vertebral, ni siquiera ha sido tomado en consideración en las decisiones fiscales que hemos tomado como país. Es por eso que invité esta tarde a 2 representantes de la Contraloría General. A mi izquierda, Yulisa Sáenz, que es la gerente del área de servicios de administración financiera de la Contraloría. Yulisa, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes, don Randall y Radio Escuchas. Y a mi derecha, Verónica Cerdas, que es la fiscalizadora encargada de este estudio. Verónica, bienvenida, ¿qué tal? Muchísimas gracias, un saludo a todos los radioescuchas y a usted, don Randall. Muchas gracias de verdad por estar aquí, y a todas las personas que nos están reportando sintonía. El primero que lo hizo hoy es Fernando Ramírez, después Mario Howell, Daniel Lara, desde Mataplátano, Gravin Chávez, Miguel Ángel Rojas, Nelson Esteban Solano, Víctor Fallas, Guadalupe Calderón, Carol Maradiaga, también Luis Chavarría, Víctor Esteban Chacón, desde España, que nos está viendo, don Luis desde Panamá, esta tarde, Viviana Brenes, que nos saluda también, igual que Lady Agüero. Para las personas que nos estaban pidiendo repetir la entrevista que le hacíamos hoy en la segunda emisión al presidente ejecutivo de Recope, don Alejandro Muñoz, pueden observarla en nuestro Facebook. Ahí está el video completo de la edición de noticias, y en un rato los compañeros de Canal 2 sacarán esa entrevista nada más y la compartiremos sola, sobre el etanol y la regular, que de hecho las conclusiones a las que ha llegado mucha gente después de la entrevista que he compartido con ellos después de la segunda emisión de noticias es que todos nos vamos a pasar a regular hasta que Recope no nos aclare los riesgos o la seguridad de usar etanol o la Eco 95, que es la nueva gasolina que habrá a partir del 30 de mayo, porque la super desaparece. Vamos a hablar del tema de fondo. Yulisa, ¿por qué este tema es de estudio de la Contraloría? ¿Por qué la Contraloría dijo, mira, vamos a ver
si las finanzas, si el Estado se ha preocupado a la hora de plantear sus finanzas en el envejecimiento de la población. Bueno, no es solo una preocupación de la Contraloría, sino que debería ser una preocupación de todos los ciudadanos. Los servicios públicos críticos como educación, salud y pensiones empiezan a ver comprometidos. Entonces, esto, como se determina en el estudio, está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando del año 2030, que eso son 11 años. Un poquito más de 11 años. Y, 2 mundiales. Tiene que empezar a ser abordado de forma prioritaria para poder garantizar que efectivamente esta mayor población adulta mayor pueda, digamos, contar con esos servicios de pensiones y de salud. Ok, ¿por qué? A la Contraloría le preocupa, pero me dijiste, sí, pero debería preocuparle a un montón de actores. ¿Le preocupa a un montón de actores o han notado que no le preocupa a un montón de actores, como el Estado? Precisamente, el estudio lo que busca es poder visibilizar esta situación en todos los sectores sociales, incluyendo, bueno, desde la administración, que ahora podemos comentar ampliamente, digamos, todos los estudios de la Contraloría que han abordado esta temática, hasta, digamos, los tomadores de decisiones, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, y los mismos ciudadanos, para estar sensibilizados sobre las medidas que van a tener que empezarse a tomar pronto si no queremos que esto nos sorprenda. Yo celebro que lo hayan visibilizado y realmente, y les consta, yo admiro mucho el trabajo de la Contraloría General, pero digo, no descubrieron el agua tibia. Esto se sabía. ¿Por qué es necesario visibilizarlo cuando es algo tan evidente desde hace tantos años? Precisamente porque de los estudios se determina que las acciones no han estado teniendo efecto y es importante empezar a poner en el ojo de las políticas públicas esta situación. Que no ha estado. Ha estado, pero de forma individual. Aquí el objetivo es cómo atender esto desde un punto de vista sistémico e integral. Digamos, que todas las instituciones se articulen en torno a la planificación, diseño y ejecución de unas políticas públicas que puedan abordar esto de manera integral. Por ejemplo, en estos 3 ejes que son uno de los más críticos. De hecho, te lo pregunté porque el otro día que vino el expresidente Miguel Ángel Rodríguez a hablar sobre las pensiones complementarias que se desarrollaron en la Ley de Protección al Trabajador, aprobada en el año 2000, él era presidente, era su proyecto y lo firmó. Y cuando vino a explicarnos respecto a los nuevos proyectos sobre este tema, me decía, Randall, es que cuando nosotros sabíamos que la población iba a envejecer, y yo dije, bueno, ya pasaron 19 años desde que sabíamos que la población iba a envejecer, qué dicha que en ese momento se hizo algo. Pero por eso digo, no es nuevo. ¿Desde cuándo sabemos que esto va a pasar? Que va a haber un momento en que esa pirámide pase a ser un rectángulo y finalmente en algún momento sea un triángulo al revés. Bueno, dicho sea de paso, el bono demográfico ya está agotado, ¿verdad? Listo. De 1966 al 2016 tuvimos una oportunidad de tener personas en edad activa en mayor cantidad que personas dependientes, es decir, digamos, personas en comparación con personas adultas mayores y primera infancia. Y ahora se va a empezar a sentir de una forma mayor presión, especialmente en un momento fiscal vulnerable, que ya aquí se han conversado ampliamente sobre el tema del déficit fiscal, y cómo lograr que el país se articule en torno a esta temática y poder tomar decisiones, pero pronto. ¿Cómo se llama ese bono? Bono demográfico. Que el bono demográfico es agarrar, digamos, vos pones toda la población desde el 0 años hasta 82 años, y digo, por poner el límite de la expectativa de vida, vos agarras 82 años y entonces pues decís, bueno, cuando más de la mitad de la población, o la mayoría de la población están en edad activa, quitando a los niños y a los adultos mayores, entonces eso es un bono demográfico. Cuando se van igualando los porcentajes, ahí lo estamos perdiendo. Tal vez, Verónica. Sí, Verónica. Tal vez para agregar ahí, bueno, el bono demográfico viene dado por el ritmo de crecimiento de los diferentes grupos poblacionales. Entonces, por ejemplo, la primera infancia
desde una perspectiva, digamos, demográfica, se define como el crecimiento, personas que son dependientes, entiéndase menores de 15 años o mayores de 65 años, son poblaciones que hasta hace unos años crecían a un ritmo más lento que la población activa, que es la que aporta al sistema, aporta con contribuciones sociales, con impuestos, y de esa forma permite financiar todos estos servicios. Ahora, para entender el proceso de envejecimiento, es un proceso por etapas. Entonces, el país vivió una transición inicial, tuvo una transición moderada, tuvo una transición plena, que justamente es esa etapa, la de bono demográfico, y ya en este momento se encuentra en una etapa de transición avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos a las puertas de ser considerados como un país envejecido. Si nosotros revisamos todos los indicadores demográficos, por ejemplo, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tasa de fecundidad, por ejemplo, con la tasa de fecundidad, y para reflejar que este proceso no es nuevo, sino que ha venido gestándose durante muchas décadas, particularmente como desde la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica pasó de tener una fecundidad de 7 hijos por mujer aproximadamente en los años 70, 60, a una fecundidad que ahora tenemos 1.7 hijos, es decir, las parejas no llegan en promedio para todo el país a tener 2 hijos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay un nivel que se llama fecundidad de reemplazo, que se estima en 2,1, que es la tasa de fecundidad necesaria para que una población cerrada se reemplace a sí misma a lo largo del tiempo, y no estamos alcanzando ese nivel. Entonces ya Costa Rica presenta indicadores que son de un país en transición avanzada, ya muy envejecido. Claro, porque lo que quiere decir entonces, cuando decís que estamos a 1.7 hijos por mujer, ¿verdad? Significa que no alcanza, en términos muy sencillos, para reemplazar o sustituir al papá y a la mamá. Es correcto. Okay. Para mantener estable, no aumentarla, sino mantener estable la población, el promedio sería 2.1. Para que la población se reemplace a sí misma, la siguiente generación tendría el mismo tamaño a la que la precedió, por así decirlo. Es curioso, en Uruguay pasa, no sé si habías conocido el dato, a Uruguay le ha costado años y sigue costándole, ya no va a llegar a sus 5 millones de habitantes, porque llegó justamente a esto y la población ha empezado a disminuir conforme pasan los años, y ellos soñaban con llegar a los 5 millones de habitantes y no se logró. Entonces el crecimiento poblacional, es decir, si, aquí está en el gráfico de la Contraloría, si teníamos nosotros, no lo encontré aquí, bueno, por aquí lo había visto, si nosotros crecimos de 1 millón de habitantes, no sé en qué año, a 4 millones, digamos muy rápidamente, ahora el crecimiento para llegar al 5, al 6, al 7 millones va a ser muy lento. Es correcto. O sea, hoy tenemos 5 millones y creo que en el gráfico de la Contraloría se señalaba que para el 2030 vamos a llegar a 5,6 millones. Bueno, sí, de hecho, la estadística que usted menciona es que el país pasó de 1 millón de habitantes a 2 millones de habitantes en 19 años. Exacto, gracias. Mientras que pasar de 2 a 3 le tomó 15 años. Íbamos rápido. Sí, bueno, ya cada vez menos rápido, ¿verdad? No, pero pasar de 2 a 3 fueron 15 años. Sí. De 1 a 2... 19. Ok, ajá. De 3 a 4, 11 años. Y ya de pasar de 4 a 5 nos empezó a tomar 17 años, porque estábamos teniendo ya en el 2017 una tasa de crecimiento natural del orden del 1,2%, que es una tasa muy baja. Y en 11 años, según las proyecciones, que sería 2030, vamos a tener 5,6 millones, no vamos a haber llegado a los 6 millones todavía. De los datos, antes de entrar, digamos, a la afectación que esto podría tener en los diferentes sectores, ¿podrías compartir conmigo algunos datos de estos? Como por ejemplo, el de natalidad me parece importantísimo. Las defunciones además han ido aumentando. La tasa de mortalidad, por ejemplo, se sitúa en un 4,1%, y la tasa de natalidad pasamos de una tasa de 20,2 nacimientos en promedio para el año 2000 a 13.9 nacimientos por cada 1.000 habitantes en el año 2017, mientras que la tasa de mortalidad, y para los mismos años de referencia, 2000 y 2017, pasó de un 3,9 a un 4,7, perdón. Aquí es interesante porque si observamos un aumento en la mortalidad, justamente porque ya el país está bastante envejecido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, conforme las personas van llegando, acercándose a la esperanza de vida o inclusive excediéndola, pues evidentemente la probabilidad de que esa tasa de mortalidad se incremente, pues se va haciendo más grande, y eso es lo que reflejan los datos, los indicadores demográficos del INEC. Ok, en resumen, nacen menos personas, y mueren más personas. Y mueren más viejas. Mueren más personas y con la edad más avanzada. Y tenemos una esperanza de vida más alta.
Una esperanza de vida, de hecho, de las más altas del mundo, 80 años en promedio. Claro, que es una paradoja, ¿verdad? O sea, digamos, eso siempre se anuncia como un éxito nacional, aumentar la expectativa de vida, pero realmente esto plantea serios retos a la seguridad social. Por supuesto, porque, por ejemplo, entre más alta es esa esperanza de vida, sin que medien, por ejemplo, cambios en la edad de pensión, ¿qué quiere decir esto? Que para la gran mayoría vamos a tener pensiones en curso de pagos durante más periodos. Entonces, supongamos que la esperanza de vida fuera 70 años y me pensiono a los 65, entonces tengo 5 años donde me van a pagar la pensión, pero conforme ese número se vaya haciendo más y más grande, esos años en los que el sistema tiene que hacer esos pagos, evidentemente se van a ir alargando. Pregunta don Mario Huertas si la cantidad de extranjeros que tenemos en el país no podría generar algún cambio en alguno de esos datos. Sí, podría. Parte del el cambio demográfico son muchas áreas. Tenemos que tener claro que cambio demográfico implica no solo hablar de la estructura etaria de la población, implica hablar de género también y el componente de migraciones, por ejemplo. Dice Sergio González que él dice, también soy profesor de artes plásticas actualmente, no trabajo con el MEP por falta de trabajo. Ahora imagínese con menos centros educativos. Efectivamente, tiene que empezar a repensarse cuáles son los tipos de trabajos y de empleos que se requieren a la luz de estas nuevas tendencias, incluyendo tendencias económicas y tecnológicas y, como bien menciona, demográficas. Pero, Yulisa, ¿por qué cuando uno toma estos datos, por qué son importantes estos tres sectores? Digamos, ¿por qué educación, por qué salud y por qué pensiones a la hora de analizar este estudio? Sí, el cambio en la estructura de edades de la población no tiene un efecto neutro sobre el crecimiento económico, sino que impacta la provisión de ciertos servicios públicos críticos. Entonces, a manera de ejemplo, en el sector educación se estaría presentando una menor población en edad escolar y esto estaría, muchas gracias, requiriendo menores recursos a futuro. En lo que es la salud, el aumento en los tipos de enfermedades, ¿verdad? Del tipo no transmisibles en comparación con digamos, las epidemias, estaría generando un requerimiento de mayor cantidad de servicios de salud para atender a estas. Y en el caso de las pensiones tiene un efecto por los dos lados, ¿verdad? Una menor cantidad de población aportante versus una mayor cantidad de población en edad de jubilación. Dice don Marco Rodríguez, desde la visión del CONAPAM damos seguimiento a la gestión del informe y quedamos a la orden de la Contraloría para cualquier cosa. Gracias, don Marco. Pero entonces, digamos, si nosotros tuviéramos una visión integral e integradora, digamos, de los procesos de política pública, uno podría decir, suave, resulta que dentro de 15 años nos va a urgir más un aumento en el presupuesto de la seguridad social, por ejemplo, que el 8% del PIB para educación. Efectivamente, la idea sería como que a nivel de país podamos iniciar esta discusión y empezar a tomar decisiones precisamente sobre dónde hay que apuntar estos recursos. El estudio lo que propone también es la creación de un marco fiscal demográfico, ¿verdad? A partir que son una serie de herramientas de análisis para empezar a tomar decisiones. Entonces se hace un análisis de lo que es la demanda de los recursos, ¿verdad? Que nos genera mayores requerimientos, la oferta de los recursos, es decir, con qué financiamiento contamos para atender estas situaciones, algunos instrumentos fiscales que serían elementos para poder aplicar que empiecen a impactar ya sea la oferta o la demanda en esos tres sectores, y finalmente, como siempre, los requerimientos de transparencia para poder contar con información oportuna y confiable para poder empezar a tomar esas decisiones. Claro, a mí lo que me preocupa de eso son las medidas populistas y inmediatas, es decir, digo, cualquier persona que salga en este instante decir, no sé, yo quiero ser candidato presidencial 2022. Estoy usando un ejemplo, no es que quiero ser candidato presidencial. Digamos que yo quiero ser candidato en el 2022, entonces salgo y digo, bueno, voy a construir más escuelas. Y todo el mundo me va a aplaudir y nadie va a estar en contra de construir más escuelas, pero realmente como país es más inteligente decir, suave, mejor mejoremos las que están, veamos a ver qué hacemos con las que nos están sobrando, pero es ilógico construir más escuelas cuando la cantidad de niños que van para las escuelas va disminuyendo. ¿Cómo luchar contra esas medidas efectistas, digamos, y populistas que son ilógicas, Juliana? Yulisa. Efectivamente, el punto aquí es
que la Contraloría produce esta serie de estudios para contar con información para la toma de decisiones de largo plazo. Este país usualmente es un poco más cortoplacista, pero a nivel presupuestario, bueno, de hecho hay un proyecto en la Asamblea Legislativa que lo que busca es modificar el artículo 176 de la Constitución Política para poder incorporar los principios de sostenibilidad y plurianualidad a la hora de formular los presupuestos. Y es importante que digamos, la ciudadanía esté consciente de que hay decisiones que se deben tomar para poder mantener ese pacto generacional, ¿verdad? No pensar solo nos vamos a comer todo hoy, sino cómo hacemos para darle sostenibilidad a Costa Rica como país en el largo plazo y que todas las generaciones puedan tener acceso a los recursos. Sí, porque tan costarricenses somos nosotros como los que vienen después. Es correcto. Tal vez para agregar ahí, Randall, otra de las preocupaciones de la Contraloría ha sido el tema de la eficiencia. Nosotros en nuestra memoria anual del año anterior publicamos todo un artículo acerca de la eficiencia de los servicios públicos, y gran parte del abordaje integral de un área que afecta de manera sustantiva en general toda la gestión pública es justamente la eficiencia. Como las instituciones están llamadas a hacer una revisión constante, es un ejercicio que no acaba, es parte de la razón de ser de la naturaleza de las instituciones públicas, para trabajar en áreas de eficiencia, identificar oportunidades de mejora y enfocar sus esfuerzos a eso. Además, hay otra palabra que aquí es clave, que es la anticipación. Entonces, por ejemplo, vos lo mencionabas con cuáles van a ser esos empleos del futuro o cómo tiene que ser ese sistema educativo del futuro, plantearnos esas interrogantes a nivel país. Pero no es muy común que esa revisión exista. O sea, es decir, a veces vemos el gasto o la inversión en sí misma como un fin, ¿verdad? Entonces, no sé, voy a poner un ejemplo. Es como que uno diga, mira, este mes voy a dar 100,000 colones para comprar comedera en la casa, ¿verdad? Y vos decís, no, pero voy a subir el monto de la comedera a 15,000 pesos cada mes. Entonces vas 115, 130, 145, 160, llegas a 225,000 colones y vos decís, bueno, listo, cumplí la meta. En realidad no la cumpliste hasta que vayas a la despensa a ver si ese aumento, digamos, en lo que vos destinaste para la comedera de la casa se reflejó en que compraste más cosas. Porque resulta que si en el proceso de ese año vos fuiste al súper igual, pero entonces como tenías más plata, empezás a comprar cosas más caras, ¿verdad? O cosas que no necesitas, entonces al final, lo que viste fue un uso del gasto como un fin en sí mismo. Decir, bueno, aumenté la plata, sí, pero es poco eficaz. Y eso es lo que me parece a mí, no sé qué opinión tienen ustedes, que ha pasado en Costa Rica en muchos sectores. Sí, efectivamente tiene que darse un enfoque hacia la gestión por resultados. No estar enfocados en sí, logramos un alto porcentaje de ejecución, sino qué logramos con esto. Y esto tiene que verse al nivel de toda la administración pública, inclusive eventualmente atándose con el tema de incentivos salariales, para efectos de que podamos comprender a nivel institucional que estamos trabajando por unos objetivos y que por eso es que nos están pagando. Que por cierto, ahora que Yulisa dice eso, el lunes a las 2 de la tarde se presentará el proyecto de ley sobre empleo público. A las 2 de la tarde la ministra de Planificación lo hará ante los diputados en la Asamblea Legislativa. Vamos a tener una amplísima cobertura el lunes de ese tema y realmente viene muy interesante el tema de los salarios base, que en cada entrevista que le hago a la ministra de Planificación sale reflejada la Contraloría en algún momento y un estudio que hizo sobre los salarios y cómo habíamos escogido un sistema mediante el cual damos salarios bases muy bajos y lo adornamos a puro plus, y entonces esto va a venir a revertir, vamos a dar un salario base más alto, vamos a hablar del tema anualidades, pero eso será el lunes 2 de la tarde, justamente en el horario de Matices. Estamos viendo a ver de hecho si logramos transmitir en vivo la presentación del proyecto de ley. Dice Verónica Alfaro, sería bueno saber también quiénes son los grupos poblacionales que se están reproduciendo. Por ejemplo, entre amigos y conocidos tengo muchos que no tienen hijos del todo y ya están llegando a los 40. Y generalmente son personas profesionales que uno diría que económica y socialmente pueden hacerle más frente al hecho de mantener 1 o 2 hijos. Entonces, ¿quiénes son los que quedan queriendo tener hijos, o si esa tasa de reproducción en su mayoría es por hijos no deseados? ¿En qué afecta esto
a nivel de los datos de reemplazo de población afecta a los ingresos de los sistemas de pensiones. Vamos a ver si logré interpretar bien a Verónica. También lo que le preocupa es que la tasa de natalidad esté ligada directamente, por ejemplo, a un perfil socioeconómico o educativo en nuestro país. Sí, de hecho, deberíamos estarnos preocupando tanto por esto, de que cada vez va a haber menos niños, de tal forma que la educación que le damos a esa nueva población tiene que ser de la más alta calidad, de tal forma que ellos puedan ser productivos y empleables en trabajos que generen alto valor agregado, para poder contribuir también a las pensiones de las personas adultos mayores. Que ganen bien. Exacto. Que ganen bien para que nos sostengan a nosotros. Es una ecuación muy sencilla, pero es que lo que necesitamos es que los niños del futuro tengan muy buenos trabajos para que sostengan nuestras pensiones. Sí, ese es el pacto generacional. Exacto. Y el asunto es que la educación tiene que proveer eso. Porque si con el cambio tecnológico que estamos experimentando en este momento, las personas no logran capacitarse para tener buenos empleos, va a ser todavía más caótico y la presión sobre el erario público va a ser todavía mayor, porque las contribuciones, las personas empleadas son las que contribuyen a generar ingresos para las pensiones, para los sistemas de salud, para los sistemas de educación, y es por eso fundamental empezar a ver dónde se tienen que hacer esas reasignaciones, porque el tamaño del pastel casi no está creciendo. Hoy conversaba sobre este tema con una de las personas más inteligentes que conozco, y me hizo una pregunta que yo dije, voy a plantearla yo en la tarde porque no tengo idea. ¿Qué han hecho los otros países que han enfrentado esta situación? No, ha habido medidas pues bastante interesantes. Por ejemplo, en el caso de Alemania, ellos le dieron mucho impulso al sistema educativo y buscar, precisamente porque, como comentaba Julissa, hacer más eficiente el gasto en educación tiene implicaciones sobre el mercado laboral a mediano plazo. ¿Por qué? Porque si tengo un recurso mejor formado, evidentemente la palabra técnica sería empleabilidad, es un recurso que es más atractivo para el mercado laboral, y entonces se va a colocar con mejores salarios y va a poder contribuir al financiamiento a su vez tanto del sistema de salud como del sistema de pensiones. Entonces, en el caso alemán, una de las medidas más fuertes que ellos tomaron fue justamente enfocarse en mejoras del sistema educativo, la parte de educación técnica, se me fue ahorita el nombre, pero el foco de ellos fue mucho por esta parte, por fortalecer el sistema educativo, aprovechamiento de las tecnologías de información, justamente porque ahora es imprescindible en términos de mercado laboral toda la parte de TI. Dicho sea pasos de estos, me preguntaban que si sería bueno tener más hijos, ¿verdad? Y lo que yo les indicaba era que más bien lo que había que hacer era invertir más en educación para poder tener tal vez menos hijos, pero bien mejor educados, sí. Con un buen trabajo. Incluso algunos países, bueno, ustedes han escuchado el problema de las migraciones en Europa, algunos países abren las fronteras al tema Claro. de las personas, para que, ya que en algunos de esos casos las personas llegan sin haber tenido que atender su primera infancia, que es una de las partes más costosas. Algunas inclusive se regresan después a sus países de origen y no hay que atender las pensiones, y le dan recursos al país. Hay otros países que digamos ya los migrantes se quedan y ya empiezan a ser como parte de la población ya en la segunda y tercera generación. Sí, claro, pero entonces las familias numerosas o los incentivos a familias numerosas no podría ser una receta adecuada. Pareciera más adecuado poder invertir en empleos de educación de alta calidad para poder tener empleos de alta calidad. Martín Brenes dice, se presentan datos muy alarmantes, pero ¿qué propuesta podría salir que no sea bajar el monto porcentual de la pensión para evitar ese desastre en el 2030? Yo me lo he planteado muchas veces, Martín, a veces creo que la única... Vamos a ver, si uno habla de las pensiones y dice, bueno, ¿cuál respuesta puede ser que no sea subir la edad, disminuir la pensión, aumentar las cuotas y pedir al Espíritu Santo que nos salve? Porque son los únicos tres factores de esa ecuación, Yuris. Bueno, también si logramos tener
una población económicamente activa, trabajando, que genere mayores ingresos, esa es otra parte de la ecuación. Por eso es que habría que invertir en educación. Que es hacer más grande el colchón de aportantes, digamos. O que los que estén aportando puedan aportar más. Porque en este momento tenemos un sistema de pensiones altamente fragmentado, donde en unos sistemas están personas con mejores condiciones y en otros están los que tienen las condiciones tal vez no tan buenas. ¿Querías aportar algo, Verónica? No, nada más ahí indicarles que, bueno, reforzar mucho esta idea que hay que invertir en educación para tener mejores empleos para el comportamiento del mercado laboral, porque también según cómo se comporten esos salarios, así también se van a comportar los ingresos tanto del régimen de pensiones como del de salud. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros aportamos un porcentaje sobre ese salario, entonces todos los riesgos y por así decirlo, fallos de mercado que presenta el mercado laboral se van a trasladar inmediatamente al régimen de pensión y al régimen del seguro de salud. Por eso además yo siempre celebro a la gente que le va muy bien por su esfuerzo, pero a la Caja Costarricense de Seguro Social le sirve enormemente que haya un montón de gente que gane más de 3 millones de colones. Por supuesto. Porque el límite máximo de una pensión de la Caja es 1.600.000. Es decir, cuando su salario pasa a 2.500.000 o 3 millones, realmente lo que usted está aportando no se le va a devolver a usted, se lo va a devolver a otra persona. Entonces, entre más gente haya que gane muy bien con ese límite de pensión de 1.600.000 en este instante en la Caja, realmente a la Caja le serviría que todos ganáramos 3 millones de colones o más, porque eso beneficiaría todavía más el sistema de pensiones. Bueno, y la otra parte de la ecuación que es fundamental es la eficiencia del gasto. Entonces, sí, es un detalle en él. Sin duda alguna, es en lo que hemos fallado como país muchísimo durante los últimos años. Sí, por ejemplo, en lo que es el sector salud hay un amplio margen de mejora. Vamos a ver, sería importantísimo que nosotros pudiéramos tener buena información sobre cuánto nos cuestan las estancias hospitalarias para poder hacer todos esos procesos más eficientes. De hecho, estudios de la Contraloría, por ejemplo, han indicado que modalidades como hospital de día, que es que usted lo atienden de día y usted no duerme ahí, tal vez no están siendo utilizadas en todos los centros hospitalarios, y con esto podría haber un ahorro importante en la cantidad de recursos que se invierten. Entonces, como hay muchos ejemplos de cómo poder hacer más eficiente el gasto en salud de tal forma que digamos poder equilibrar esta ecuación. Sergio González dice: ¿qué gano yo con estar tan preocupado por mi pensión o trabajo si no depende de mí, sino de cada gobierno, o sea, de otras personas? Depende de cada gobierno realmente esta política, no del Estado. O sea, cada 4 años nos encontramos con que alguien, mira, este lo puso de prioridad, este no. ¿Cómo hacemos para que se mantenga como una prioridad en el Estado? Precisamente la idea con este tipo de estudios es poder lograr que esto entre en la agenda pública de tal forma que la población también se sensibilice y esté consciente de que si los regímenes, por ejemplo, de pensiones no están siendo sostenibles, hay que tomar acciones y impulsar, porque las instituciones también tomen esas actuaciones, haciendo los ajustes que correspondan de forma oportuna, de tal forma que al final esto no venga a sorprender a nadie en el largo plazo. Este informe se presentó el lunes, ¿verdad? Es correcto, sí. ¿Ya se los pidió o les pidió profundizar alguna otra entidad pública? Por definición, nosotros lo mandamos a la Asamblea Legislativa, a la Caja Costarricense de Seguro Social, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda, a Mideplan, al Ministerio de Educación, y invitamos al foro a todos los actores sociales, incluyendo personal administrativo de estas entidades, que también les agradecemos su colaboración en la elaboración de este estudio que nos brindaron, y así como otros actores de la sociedad civil y otras instituciones que también han mostrado bastante interés para que ojalá esto pueda ser atendido. Pero sí muestran interés, o sea, es decir, una cosa es que ustedes los inviten y vayan, pero ¿realmente esto le preocupa a alguien más que no sea ustedes? Yo diría que, por ejemplo, el CONAPAM
¿verdad? Como el señor que nos escribió, efectivamente, ya varias personas inclusive nos han solicitado volver a hacer presentaciones sobre esto, ya las estamos coordinando con ellos, y la idea sería poder multiplicar esfuerzos. Hay otros actores sociales como digamos el Centro Centroamericano de Población, el Estado de la Nación, que también han estudiado esta temática, y la idea sería poder seguir conversando como país sobre esto para poder llegar a consensos sobre la importancia de los ajustes que tienen que hacerse en el corto plazo, porque esto, digamos, va a llegar a impactar. El documento tiene números donde se cuantifica los impactos fiscales que van a tener, y la idea sería no tener que llegar a tener que afrontar eso. Julio Rivera dice, ¿se podría promover y beneficiar políticas de familias numerosas? Eso ya lo contestaron ahora. Luis Chavarría dice, ¿qué tan cerca trabaja la Contraloría y Mideplan? En realidad nosotros no trabajamos cerca porque pertenecemos a dos poderes distintos. Uh-huh. Mideplan es el poder ejecutivo, ¿verdad? A ellos les toca hacer todos los planteamientos de organización de los planes, mientras que la Contraloría es parte del poder legislativo, que es órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, y nosotros en nuestro rol de asesoría a la hacienda pública le generamos insumos para la toma de decisiones, así como en nuestra otra función, que es de fiscalización, auditamos a todas las instituciones del Estado para promover mejoras en la eficiencia y eficacia del gasto público. Dice Sergio, respecto a la natalidad tengo mis dudas. Si bien es cierto, hoy en día las mujeres no tienen tantos hijos, pero hoy en día hay muchas mujeres adolescentes que quedan embarazadas, sí, pero no creo realmente que compense, digamos. Es que eran en 1960-70 7 hijos por mujer. O sea, es una Muchísimo. Cantidad enorme. Sí, ya todo el mundo respiró profundo, pero sí realmente es demasiado. Martín Brenes dice, solo existe la pensión como medio de subsistencia, no hay un país en el que se esté aplicando otro método para sostener la pensión. Bueno, Costa Rica lo estableció, la pensión complementaria en 2001, uh-huh. Es otro método que es un ahorro casi obligatorio, que le obligan a uno a retirarlo por tractos, aunque haya un montón de gente furiosa de que eso pase, pero bueno, ese fue un elemento de decirle a la gente, bueno, yo, como usted no ahorra, yo le voy a ahorrar y se lo voy a dar por partes para que complemente su pensión. Y además que son capitalizaciones diferentes, porque el régimen obligatorio de pensiones que se creó con la Ley de Protección al Trabajador es un régimen de capitalización individual. Uh-huh. Y una pensión como la del IBM u otros regímenes de lo que se llama el primer pilar de pensiones son de capitalización colectiva. Entonces, justamente, bueno, lo que mencionaba Julissa, ese pacto generacional de que ahorita yo contribuyo para las pensiones que están en curso de pago, claro, en este momento. Pero es que a mí vieran que este proyecto de ley en particular, fuera de quien lo presente y quien lo apoya, a mí me preocupa enormemente, porque me parece que refleja mucho lo que somos aquí, lo que somos en el país, cortoplacistas, populares en cuanto a generar, digamos, alguna regulación, y sé que muchos diputados se enojarán, pero bueno, es una legislación para la gradería de sol, y cuando digo para la gradería de sol es que a usted le aplauden y digan, qué bien, nos van a dar plata, claro, pero es una plata que deja, a mí realmente me impactó mucho el expresidente Rodríguez aquí, cuando decía, por Dios, por favor, primero, él lo considera su legado ante el país, pero además, es decir, cuando usted se lo da a una persona de una vez, es un ahorro, ya no es una pensión, o sea, desaparezcamos entonces la pensión complementaria, y ese es uno de los elementos donde esto que nos presenta Julissa y Verónica hoy es claro que no es el eje transversal de ninguna decisión. O sea, si usted está preocupado porque cuando seamos adultos mayores tengamos algún método de subsistencia mayor, de regalar la pensión al puro inicio es un elemento que es una argumentación a mi favor, cuando yo decía, es que esto tal vez no le preocupa casi a nadie. Es responsabilidad del Estado poder garantizar ese equilibrio. Vamos a ver, la mayoría de las personas, el comportamiento humano indica que prefieren el consumo presente al consumo futuro. Uh-huh. Y ahí es donde el Estado tiene que entrar a generar los incentivos correctos o las normativas correctas para poder evitar,
¿verdad?, ese descalabro del pacto social cuando el resto de la población tenga que pagar las pensiones de las personas que se gastaron la pensión después de que se la dieron toda junta. Verónica, el 90% en países que han hecho este experimento, el 90% a los 4 años ya lo gastaron. Y no digo solo ya lo gastaron porque ya alguien brincó a decir, ay, Randall, ¿por qué dice que yo soy irresponsable y yo no manejo bien la plata? No solo, hay gente que la gastó de una vez y hay otra gente que hizo todavía algo que duele mucho más. Estaba pensando en un negocio que en su mente era súper exitoso y a los 4 años o tuvo que cerrar el negocio y perdió la plata o no era tan exitoso como se pensaba. Entonces, por supuesto que si a mí me dicen, Randall, ¿usted es responsable con el manejo de sus recursos? Sí, todos decimos que sí, pero las estadísticas no lo demuestran para nada. Perdón, te interrumpí, ¿verdad? No, nada más iba a agregar que en estas discusiones se debe tener muy presente que debe primar el bienestar colectivo, bienestar social, que el bienestar individual. Sí, algo que es de un sentido común, muy poco común. Alejandro Peña dice, totalmente de acuerdo con el hecho de que la educación del Estado es fundamental para que los niños en el futuro tengan buenos empleos, pero eso va acompañado de educación en el hogar. Sin ofender a la población del futuro, en su mayoría proviene de clases más bajas y lamentablemente un gran porcentaje de esas familias no brindan una buena educación. No sé si alguna tiene un comentario al respecto, pero bueno, justamente por eso es que el Estado tiene que venir a completar, digamos, lo que el sistema no permite. O sea, si en un hogar hay poca educación, quien viene a complementar esa educación es el Estado. Igual que cuando un adulto mayor no tiene forma de subsistir porque no cotizó, el Estado viene con una pensión no contributiva, digamos, a colaborar. Por eso es que es un buen negocio como país eliminar la pobreza, tener buenos salarios y tener buena educación. Tal vez indicar ahí que como resultado de la cuantificación que se hace en el estudio del efecto demográfico puro en el sector educativo del cambio en la estructura de edades de la población, se determinó que al 2030 el gasto en educación, si se mantuviera constante el gasto real por estudiante, así como la cobertura actual, sería del orden del 5,2% del PIB, lo cual nos presenta una oportunidad de poder hacer alguna reasignación de recursos para abordar áreas que están siendo cortas en este momento, por ejemplo, como la cobertura en preescolar, la cobertura en secundaria, lo que es todo la formación docente, la evaluación docente, la infraestructura educativa, la educación técnica, el tema de la tecnología, la exclusión, las coberturas. Y que no se interprete esto, ¿verdad?, como que hay que gastar menos en educación, sino que más bien eso es una oportunidad. Hay que gastar mejor, ¿verdad?, con base en resultados y hacer una revisión constante de qué es lo que estamos logrando con esto. Cristian Montes dice, unificar todos los regímenes es una opción para alivianar el de la caja. No sé qué piensan ustedes, no sé si la Contraloría ha emitido un criterio respecto a esto, pero bueno, todos los regímenes por su definición y su naturaleza van a enfrentar el mismo problema. Sí, tal vez agregar ahí un dato muy interesante que se aborda en el estudio, y es que actualmente la fragmentación en los diferentes regímenes genera que el Estado como patrono esté aportando de forma diferente al régimen de invalidez, vejez y muerte, al que le está dando el 5,08%, al régimen de pensiones del Poder Judicial, al que le está dando más del 14%, y al régimen del magisterio, al que le está dando 6,75%. Entonces, para empezar a hacer este aporte un poco más equitativo para todos, la propuesta sería por lo menos empezar a equiparar el aporte patronal del Estado a todos los regímenes de pensiones. Luis Chavarría, le acaba de caer mal, Yulisa, la mitad de empleados públicos del país. Porque, digo, esto es una discusión más vieja, pero realmente el Estado tiene dos sombreros en algunos casos de regímenes, y por eso es que yo también celebro unificar los aportes. Luis Chavarría dice, Randall, el Espíritu Santo se llama emprendimiento y se debe crear empresas que te sostengan en la vejez y no el IBM. Sí, puede ser. Lo que pasa es que no podemos asumir que hayamos 5 millones de emprendedores de 5 millones de habitantes, digamos. Me parece, don Luis, con todo el respeto y el cariño que le tengo, que siempre nos oye, que es un poco aventurado decir eso. Mayor empleo informal, menos gente cotizando, menos dinero a recaudar.
más pensiones no contributivas a pagar en el futuro. ¿La informalidad de la economía costarricense influye en algo en esto? Sí, claro. Porque, ¿qué es la informalidad? Bueno, son personas que están trabajando, pero no están, por así decirlo, aportando directa, no están en las condiciones en las que deberían de estar. Entonces, por ejemplo, yo me voy a un almacén, me compro unos bolsitos y voy a venderlos a la avenida central, entonces soy una persona informal porque no estoy registrada ante el seguro, no tengo un patrono, no tengo contribuciones a la seguridad social, y además, bueno, tanto para el caso está la informalidad y el trabajo independiente, porque recordemos que los trabajadores independientes, por ejemplo, solo tienen el aporte que ellos se dan y una cuota complementaria que da el Estado. Entonces, la informalidad redunda en que son ingresos que podrían recibir tanto el SEM como el IBM que no están recibiendo. Martín Brenes dice: los hogares para adultos mayores con condiciones integrales saludables pueden ser una muy buena opción para futuros adultos mayores que viven solos o están en condiciones precarias en las familias. Sergio González: sigo diciendo que una solución para el régimen de pensiones es un proyecto del diputado que se me escapa el nombre, que es un impuesto a la cerveza, y yo digo al cigarro. Ahí está la solución, dice Sergio. Alberto Rodríguez: en 2030 vamos a tener un montón de viejitos trabajando porque no se pueden pensionar y otro montón de jóvenes esperando trabajo porque nadie se pensiona. Tal vez sobre eso, Randall, sí me gustaría hacer un comentario. Por favor. Muchas veces pensamos que el cambio demográfico solo tiene que ver con el envejecimiento y con las personas adultas mayores, pero parte de un abordaje integral de esta temática tiene que ver justamente con crear condiciones de trabajo para la población joven que no necesariamente las están teniendo en este momento. Entonces, claro, el cambio demográfico no solo es atención a la vejez, sino también generar oportunidades y crear las condiciones para la población joven, que de hecho, según estudios del Estado de la Nación, en términos generacionales, la generación que denominamos como millennials tiene una carga muchísimo mayor que otras generaciones que le precedieron, precisamente un poco por cómo ha ido cambiando el entorno, lo que nuevamente nos lleva al tema de la anticipación a esos cambios, porque evidentemente la Costa Rica del año 2019 es muy distinta a la Costa Rica, por ejemplo, de 1985. Las necesidades van cambiando y cambian continuamente y tenemos que hacer un ajuste constante. Que eso es verlo de manera integral, ver el tema demográfico solo como el envejecimiento es ver solo una parte de la realidad, pero además, digo, yo a veces hago... no tengo mucho tiempo libre, pero realmente yo a veces hago esas reflexiones que si yo le cuento a alguien, dice: ¿cómo te pones a pensar eso? Pero es que realmente, ¿qué es ser, digo, por la palabra envejecimiento, qué es ser viejo, qué es ser adulto mayor? Hace 2000 años, en Israel, en la época de Jesús, la expectativa de vida era 40 años. O sea, es decir, cualquier persona que tenía 12 ya estaba prácticamente llegando a la mitad de su vida, y las costumbres respecto a su vida también tenían que ver con eso. Es decir, casaban a las mujeres en la primera menstruación, los hijos salían a trabajar a los 10 años porque la vida era muy corta. En 1950 la expectativa de vida era mucho más baja que hoy, y eso también se reflejaba, digamos, en las costumbres de vida que teníamos, en la educación, en nada de casarse, en nada de tener hijos, en nada de muerte, y en el tiempo que usted duraba entre su jubilación y el momento de fallecer. En 2030 no tengo idea qué concepto va a ser envejecer, si ser un adulto mayor sea a partir de los 65 años, o si en el 2030 habremos logrado un montón de avances médicos que nos permita a la mayoría de la población durar hasta los 100, y entonces considerar a un adulto mayor hasta después de los 80. Ese es un dilema, y sí, yo sé que es un pensamiento un poco raro, pero en el sentido de que es real. Sí. Para aprovechar esa reflexión, esa reflexión tan rara. Dos comentarios. Sí. El primero, a veces también tenemos el prejuicio a nivel de la sociedad, a nivel de países, tiene el prejuicio de que el envejecimiento es algo malo, y hay que estar claro que si el país llegó hasta este punto es justamente porque ha tenido mejoras sustantivas que han impactado de forma increíble la esperanza de vida, para pasar justamente de una esperanza, no sé, de 50 años a 80 años y que sea una de las más altas del mundo. Entonces, ¿por qué sea esto? Bueno, precisamente porque el país ha tenido estas grandes mejoras, principalmente en la parte de salud. Y lo otro que quería comentar, respecto a qué significa ser adulto mayor, quiero acotarlo acá con uno de los temas del estudio, y es que no importa tanto
no solo importa, la edad que usted tenga, sino las condiciones de salud que tiene esa edad, y por lo tanto el tema de salud preventiva es uno de los más relevantes. Es decir, hay un indicador que se utiliza mucho a nivel de salud que se llama esperanza de vida saludable. Entonces estamos muy acostumbrados tal vez a escuchar de la esperanza de vida al nacer, 80 años. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué nos dicen los datos? Para 2017 Costa Rica tenía una esperanza de vida al nacer de 79 años, pero tenía una esperanza de vida saludable de 71 años. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia son años en los que la persona iba a estar con algún padecimiento o alguna enfermedad que impacta directamente sobre las finanzas y principalmente sobre el nivel de bienestar tanto de esa persona como de su entorno familiar, porque son hospitalizaciones, incapacidades, medicamentos, exámenes, procedimientos según el padecimiento, etcétera, etcétera. Sí, acotar inclusive que el estudio lo que hace es cuantificar cuál sería el efecto en el gasto en salud, dado que vamos a tener una mayor cantidad de población adulta mayor que va a requerir mayores servicios, y se estima a partir de 2 factores, que son los egresos hospitalarios y la consulta externa, ¿verdad? Y esto pasa a ser un mínimo, porque hay otros servicios de salud que no fueron posibles ser cuantificados, aunque estos representan aproximadamente el 70% del gasto de la caja. Y bajo ese escenario, hacia 2030, el gasto en salud estaría incrementándose un 86% en términos reales. 86%. 86%. Bueno, y de algún lado hay que agarrar esa plata. Es correcto. O por los dos lados, ¿verdad? Por el lado del ingreso, buscar reducir la informalidad, el desempleo para que haya mayores contribuciones, y por el lado del gasto, tratar de ser más eficiente. Y por el lado de la demanda, también como mencionaba Verónica, el tema de la vida saludable, que nos empecemos a preocupar por tratar de estar más saludables y no tener que buscar esos servicios. Que de hecho a mí me parece, antes de ir a la pausa comercial, voy a hacer un comentario respecto al programa del lunes. Recordarán ustedes que el lunes vinieron los cooperativistas, que es un tema de larga data en el último año, pero yo les planteé al final, a ver si ellos están de acuerdo con un elemento. Costa Rica como Estado en 1949 decidió, y lo expliqué ese día, decirle a las cooperativas: vea, yo le perdono el impuesto sobre la renta de lo que ustedes ganan, que yo le llaman excedentes y el resto del planeta le llama utilidades, pero bueno, de lo que ustedes ganan yo le perdono el impuesto sobre la renta, siempre y cuando de lo que usted gane agarre una reserva y se la devuelva al país y a la comunidad, y nos alivia a todos en el peso. Resulta que esa plata que efectivamente se reserva, hoy cada una de las cooperativas lo gasta en lo que defina. Es decir, si una cooperativa tiene 1.000 millones de colones en esa reserva y dice, bueno, yo voy a comprar pupitres para tal escuela, y va y los compra sin estar de acuerdo, digamos, con las necesidades del Estado. Yo le planteé a los cooperativistas el lunes pasado, el de Copenhague, que es la cooperativa que más excedentes tiene, 10.000 millones de colones el año pasado. Que por qué no impulsábamos más bien que el Estado fuera el responsable de hacerle esos indicadores y decirle, bueno, usted es cooperativa, sí, si usted me produce tantos empleos, si me genera tal atención en salud, si me genera tanta atención en esta comunidad vulnerable según mis prioridades, no las prioridades de las cooperativas, sino las prioridades del Estado, entonces cuando usted vaya cumpliendo eso medible, hablemos de si le perdonamos o no el impuesto sobre la renta, porque mientras tanto si nos sirve solamente para lo que a alguien se le ocurra que le parece que está devolviéndole al Estado según su propio criterio las ayudas. Yo creo que es un tema digno de conversar, sobre todo en este instante en el que se insiste desde el Ministerio de Hacienda en la necesidad de que las cooperativas paguen impuesto de renta sobre sus excedentes, y ya alguien me va a poner en Facebook que ya pagamos. No, pagan los asociados cuando reciben los excedentes, estoy hablando de las cooperativas. Pero entonces que sea el Estado el que regule y le diga al sector cooperativo, claro, yo le perdono, pero estas son mis prioridades, no las suyas. A mí no me sirve que usted vaya y escoja 10 familias de dedo suyo y le dé ayudas con sus excedentes. Yo necesito articular, digamos, todas las ayudas sociales, porque, por ejemplo, eran 48.000 millones de colones en excedentes el año anterior. Si usted agarra el 9% que es para educación de reserva, son casi 4.000 millones de colones que nosotros podríamos organizar de tal forma que efectivamente, de una manera eficaz, le ayude al Estado costarricense. Son las 3:01, vamos a la pausa y regresamos con más.
Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 9 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos hablando con la Contraloría General de la República de un estudio respecto a los retos para las finanzas públicas del envejecimiento de la población. Yo tenía por supuesto, igual que todos los programas, un cuestionario, un precuestionario hecho, pero resulta que la participación de ustedes hoy me ha asombrado respecto a un tema que podría parecer tan técnico. Y hay 42 preguntas pendientes, así es que voy a leerles alguna, porque Michael Monge dice: una pregunta, donde yo vivo conozco por lo menos 8 o más adultos jóvenes que no trabajan ni estudian, los famosos ninis. ¿Cómo afecta esta clase de gente al país? No aportan en nada. Bueno, eso es y todo. Le cuestan al país un montón de plata. Sí. Digo, suena horrible, pero es así. Es todo un fenómeno social y evidentemente es una situación que resulta no deseable desde una óptica de política pública. Y recientemente la Contraloría había hecho un estudio justamente sobre los ninis, las políticas que se tienen que hacer y tratar de incorporar a esta población al sistema educativo o bien al mercado laboral. Para, como usted dice, ¿verdad? Que se convierte en una población pues aportante. También, bueno, agregar ahí que en estudios que se han hecho sobre el tema de educación técnica han determinado la necesidad de poder empatar las necesidades de los empresarios con la oferta educativa en esta temática, de tal forma que se puedan incorporar tendencias como las nuevas tecnologías y las tendencias en la parte económica para poder hacer a estas personas más empleables. Luis Chavarría dice: con base en ese estudio se debería ahondar más en la planificación y medidas de Estado, volver a pensar que estamos en el siglo XXI. Sí, completamente. Por eso es que, y no es una pregunta para hacer sentir mal a nadie, pero por eso yo le preguntaba a Yulisa ahora si alguien había tomado en cuenta el estudio, que me pasa exactamente igual que con el Estado de la Nación, que a veces vienen unas conclusiones interesantísimas y alguien les hizo caso. Y es muy importante. La Contraloría tiene la tarea de ser auxiliar de la Asamblea Legislativa. Sí, esto es un insumo para la toma de decisiones y para posicionar en la agenda pública el tema. Pareciera, ¿verdad?, debido a otros foros en los que se ha tocado la temática, que ya el país está empezando a dar importancia sobre esto. De todas maneras, la Contraloría en sus estudios de fiscalización puede emitir disposiciones que son de acatamiento obligatorio por parte de las instituciones para ir subsanando algunos elementos de la eficiencia del gasto que permitan por lo menos iniciar el abordaje desde el punto de vista de la demanda.
Qué buena pregunta nos acaba de hacer Martín. La insistencia con invertir en educación que ustedes han señalado, pregunta él, no es vinculante con el recorte propuesto al presupuesto de las universidades. Entonces aquí me permito yo agregarle. Estamos hablando de recortar en términos netos, de aumentar en términos netos la cantidad de inversión que generamos o en términos de eficacia. Bueno, Costa Rica tiene una asignación constitucional del 8% del PIB y países nórdicos como Finlandia y Noruega alcanzan el 5 y el 6%. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos logrando con la inversión en esos recursos? Y este país tiene que empezarse a hacer esa pregunta y de forma inmediata, ¿verdad? Y empezar a tratar de incidir en esa mejora en la calidad de la educación. Entonces, el cambio demográfico en el tema educativo, al visualizarse una menor cantidad de población en edad escolar, constituye una oportunidad para poder asignar estos recursos a las áreas que todavía nos están doliendo más. Sergio González me dice, Randall, es que usted habla mucho de Estado y gobierno. ¿Cuál es la diferencia? El gobierno es el poder ejecutivo, el Estado es todo el Estado. Por ejemplo, la Contraloría General de la República es parte del Estado costarricense, pero no es parte del gobierno. La Asamblea Legislativa es parte del Estado costarricense, no es el gobierno. El Poder Judicial es parte del Estado, no es el gobierno. A eso me refiero, Sergio. Cuando uno agarra la respuesta estatal, que es la respuesta de todas las entidades juntas y no la de un gobierno en específico, que es el presidente y los ministros. Silvia Marín dice, el envejecimiento es solo una etapa, se ve malo porque la sociedad lo ha estereotipado y no se ha planificado el sistema pensando en las características propias de esta etapa. Carlos Hernández dice, las pensiones deben estar fuera del Estado para que no se manoseen. Si educación para obtener un salario más alto, pero el costo de la vida sigue, deben pensar en que las personas deben tener un poder adquisitivo mayor y educar para mejorar la vida a futuro. Hay ejemplos de países que tuvieron las pensiones en manos privadas y no fue muy exitoso, ¿verdad? No saben. En el estudio lo que se aborda es que el radio de la población aportante, el radio soporte está disminuyendo. Vamos a ver, en el año 2000 teníamos como siete personas por 7 afiliados por digamos que aportan por cada pensionado, y para 2035 vamos a tener alrededor de 3. Esto en conjunto con el aumento del 127% en la cantidad de pensionados, según estudios de la Universidad de Costa Rica y de la Caja Costarricense del Seguro Social, estudios actuariales, van a implicar un aumento en la cantidad de gasto por concepto de pensiones del orden del 1 o 1,5% del Producto Interno Bruto, es decir, un 263% hacia el año 2030. Y para esto tenemos que empezar a prepararnos ya. Ya nos agarró tarde. Ya estamos tarde. Ana María Montano dice, la mejoría en la educación es fundamentalmente cambio cultural. Por ejemplo, darle educación física a los niños a diarios, dada la sedentariedad, y así tener una población mayor con menor problemas de salud, sí. Bueno, eso es pensar integralmente. Alejandro Peña dice, don Randall, con todo respeto, creo que ese es uno de los grandes problemas económicos de los gobiernos, el hecho de que tiene que estar para complementar las situaciones críticas de muchos ciudadanos. En mi opinión, los gobiernos deben garantizar gratuitamente una buena educación y un buen sistema de salud, y por otro lado, dedicarse a una buena economía y así el sistema genera oportunidades para que cada ciudadano pueda salir adelante y muchas personas no se aprovechen de la ayuda que brinda el Estado. Tal vez indicar ahí que uno de los instrumentos fiscales que menciona el informe podría ser cómo generar incentivos para tener esa vida saludable, ¿verdad? Esa mayor cantidad de años de vida saludable. ¿Qué podría ser por medio, digamos, de la aplicación de impuestos a lo que son consumo de productos no tan saludables, por ejemplo, los productos grasos o azucarados? Esto podría generar 2 efectos, ¿verdad? Uno, generar más ingresos, y por otro lado, incentivar a la gente a tener una vida más saludable.
¿Ibas a decir algo? Sí, no, que la salud preventiva es justamente uno de los abordajes de política que desde la disciplina económica se recomienda, ha sido como más fuerte, se recomienda más, porque parte de lo que trae el cambio demográfico es también lo que se llama una transición epidemiológica. Julissa lo mencionaba al inicio, y justamente eso que quiere decir que ya el costarricense en general no se enferma de, valga la redundancia, enfermedades infecciosas, sino que ya son otro tipo de enfermedades, problemas del corazón, cáncer. Crónicas. Enfermedades crónicas no transmisibles, ese es el nombre correcto, y problemas del sistema respiratorio, del sistema digestivo, diabetes, etcétera. Por ejemplo, la diabetes es, si no me equivoco, el año 2016 la 6ª causa por declaratoria de invalidez. Entonces, aquí vamos concatenando temas. ¿Por qué es tan importante la salud preventiva? Y, por ejemplo, la capacidad resolutiva que tenga el primer nivel de atención del sistema de salud, porque precisamente eso le permite a las personas elevar ese indicador de esperanza de vida saludable y de esta forma incrementar tanto su nivel de bienestar como minimizar la presión financiera para el sistema de salud. Luis Diego Muñoz dice, pregúntele si conocen una propuesta que se llama, bueno, yo no, eso no se lo, voy a leerlo, Luis, pero no lo puedo preguntar, porque la Contraloría ve muchos casos respecto a administración pública, y yo tengo que cuidarme cuando hablo con ellas y con la Contralora General de no pedir nada en lo que adelanten criterio. Pero si conocen una propuesta que se llama Hospital de Oro, que pretende inyectar capital a la caja para la atención del adulto mayor por medio de la extracción de oro en crucitas, listo. Y dije, no les voy a preguntar porque es que si no podrían adelantar criterio en algo que algún día termine en la Contraloría General. Alberto Bremer dice que me devuelvan el ROP, no sigan sosteniendo gente para administrar mi plata. Este no es el tema. Alberto Bremer. Y si lo gastas, Alberto, de un solo golpe, ¿qué hacemos? Entonces no se llama pensión complementaria, se llama ahorro. Para eso, si vos querés que te devuelvan la plata, hay otro sistema, se llama pensión voluntaria, ahorro voluntario, y vos podés poner lo que querás al mes y lo retirás el día que querás sin ningún problema. La otra se llama pensión complementaria porque complementa la pensión de la caja. Miguel Zamora dice, ¿por qué comparar? Sí, Yulisa, ¿por qué siempre comparamos nuestros países con los nórdicos? Bueno, queremos compararnos con los mejores. Bueno, porque son los mejores, ese es el detalle. ¿Cuál es la aspiración que tenemos como sociedad? Sí, claro, los nórdicos son los que tienen mejores estadísticas sociales, ¿no es cierto? Y niveles educativos, ¿verdad? Okay. Resultados PISA. Alberto agrega, es que este Estado es tan solidario que he financiado a muchos y no va a quedar nada para mí. Juan Diego Rodríguez, ¿por qué los países nórdicos son ejemplares especialmente en educación? Tienen los mejores maestros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo invertir en tener mejores maestros? Mario Alberto, deberíamos generar políticas para hacer familias con más hijos, pero sea así, promueve todo lo contrario. Sí, al principio se los pregunté, Yulisa me decía que no necesariamente es la mejor opción, sino invertir en que esos pocos niños que nazcan tengan un enorme acceso a la educación y también un enorme acceso a buenos trabajos. Jeffrey Caravaca dice, me encanta esa idea, impuestos fuertes a las comidas malas, grasosas, obviamente habría un juego de poder, dinero e influencias, pero imaginándolo sería un éxito. Vean cómo se disminuyó el fumado cuando prohibieron fumar en bares, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo esta alimentación mala, digamos, se prohibió en las escuelas y tendremos que esperar algunos años a ver si algo se arregló, porque yo no tengo idea si algo se ha arreglado respecto a esto. También es importante que el Estado pueda realizar evaluaciones de impacto en el tema de las políticas, ¿verdad? La idea sería que el gobierno diseñe estas políticas y pueda medir el efecto de las mismas. En esto se ha hecho un avance en lo que es la Agenda Nacional de Evaluación de Mideplan, pero falta aún contar con sistemas de monitoreo por parte de las instituciones para poder cuantificar cuáles son los avances que se están teniendo en estas temáticas. Yo realmente un día de estos, hace algunos meses estaba hablando respecto a esto, que cada vez hay menos niños, eso nos da una menor demanda de escuelas, de infraestructura educativa, y eso genera una menor demanda de profesores. Y entonces un profesor me decía, no hombre, más bien es una buena noticia para nosotros, dentro de 20 años yo no voy a tener un grupo de 30, sino de 6. Yo decía, bueno, ¿y dónde está la medida? Porque entonces podríamos llegar al momento que tengamos un profesor para cada niño. Bueno, eso no le resultaría rentable al Estado costarricense. ¿Cómo hacemos respecto al empleo público? Necesitamos más médicos, necesitamos más enfermeras.
en el colegio médico recientemente que no le permitió la prueba que perdió la prueba a un especialista extranjero en Limón, y eso que la lista de espera se disparara porque solo había un ginecólogo en Limón y era extranjero, por ejemplo. Entonces, bueno, a todas luces y sin ser un genio en esta materia, dice, necesitan más médicos, más especialistas, necesitamos más prevención, más enfermeras y enfermeros, necesitamos también menos profesores. De hecho, en el estudio se revela que la matrícula del 2000 al 2017 en primaria tradicional disminuyó en 100,000 niños. Y del 2011 al 2018 ya se cerraron 62 centros educativos. Así es. Entonces, el objetivo sería poder repensar dónde es que vamos a colocar estos recursos para poder, por ejemplo, mejorar lo que es la cobertura en preescolar y secundaria, de tal forma que podamos ir mejorando la educación. De hecho, la educación preescolar es una de las cosas que podría tener muchísimos mayores impactos en el nivel educativo de la población. Dice Luis Chavarría, el estudio que hizo la Contraloría no debería haberlo hecho el INEC. El INEC tiene los datos. A nosotros nos gusta, digamos, realizar esta función de asesoría, ¿verdad? Ajá. Hacia la Asamblea Legislativa y hacia las instituciones, para poder ir impulsando esto en la agenda administrativa de ellos, de tal forma que pueda ser considerada en la planificación estratégica y operativa, así como en la planificación financiera y ojalá planificación plurianual de largo plazo. Luis, de hecho la Contraloría General es como un asesor. Órgano auxiliar. Sí, es un órgano auxiliar, pero lo que digamos, trabajan dos vías, era lo que quería decir, no solo que los diputados le pregunten a la Contraloría, sino que la Contraloría de su propia espontaneidad y generosidad vaya y le diga a los señores diputados, señores, por cierto, ahora que estamos en este tema, aquí está esta información, por si usted quiere promover un proyecto de ley, que lo tenga en cuenta cuando discute otro, que cuando se analice el presupuesto nacional lo tengan a cabeza. Esa es la función justamente de la Contraloría General, porque el INEC lo que hace es soltar el dato, digamos, el dato estadístico del Instituto Nacional de Estadística y Censos suelta un dato estadístico, pero la interpretación de esos datos conforme a la legislación nacional y todo esto lo hace la Contraloría respecto a su trabajo como auxiliar de la Asamblea Legislativa. Sí, nosotros velamos por el buen funcionamiento, la vigilancia de todo lo que es la hacienda pública, porque esto al fin y al cabo va a tener un impacto sobre el bienestar de toda la población. Entonces, estas recomendaciones lo que buscan es cómo hacer para que ese stock de recursos compartidos sean usados de la forma más eficiente posible, de tal forma que todos podamos beneficiarnos y aumentar el bienestar del país. Son las 3:25, gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Verónica escogió la canción For the First Time. ¿Por qué esa canción? Para mi prometido. Para su prometido. Era el anillo de compromiso que anda. Verónica en la entrevista. Muchas gracias. ¿Querés decir el nombre? Alex Ramírez. Para Alex Ramírez de Verónica, muchas gracias por estar con nosotros. El lunes en Matices tendremos un programa muy interesante. Usted sabía, si usted es profesional liberal, usted sabía que a partir del 1 de julio usted tiene que presentar una declaración todos los meses que es de recaudación del IVA, por ejemplo. Bueno, eso significa ya no solo que la factura electrónica, que ya la tiene que estar haciendo, sino además de la declaración que usted hace año con año de renta, todos los meses usted le tiene que decir a Hacienda, hey, yo recaudé tanta plata del IVA, pagué tanta del IVA, así es que tome la diferencia, o no pagué nada y no consumí nada, o lo que sea, pero tiene que hacer la declaración. Bueno, respecto a todos los temas pendientes sobre el IVA en cuanto a profesionales liberales y los cambios que se generarán a partir del 1 de julio. Vamos a hacer un programa especial el próximo lunes con expertos de GTI que estarán con nosotros hablándonos sobre este tema. 3:26, hasta luego, feliz tarde. A las 7 la tercera emisión de Noticia Monumental For the First Time. Hasta luego.